Mitosis o cariocinesis, división del núcleo. Alba, que voy, ¿vale? Venga, ¿lo veis más o menos? Sí. Concepto de mitosis. Mira, esto lo preguntan siempre. Os he puesto un añadido con una nota escrita y ahora veréis por qué. Se denomina mitosis al proceso mediante el cual la célula reparte equitativamente, ¿vale?, en las mismas cantidades el material genético cromosómico entre células hijas. Es decir, reparte entre las dos células hijas el material genético. Y todas las dos células hijas, ambas dos, tienen que tener la misma cantidad de material genético. No puede perderse nada en el camino. Sigo. Lo cual asegura la información genética se transmita sin variación de una célula a otra, porque al final este proceso es el que me permite a mí crecer como organismo pluricelular. Y ahora añadiría punto y seguido, o coma, es decir, yo pondría un punto. Podemos decir que la división celular de las células da lugar a otras dos células iguales entre sí y a la progenitora. Esto es un añadido para completar la definición. Entonces repito, punto y seguido. Podemos decir que la división celular es el proceso por la que la célula da lugar a otras dos células iguales entre sí y a la progenitora. Pero no serían dos células iguales entre sí y ya está. O sea, porque la progenitora... Son iguales a la progenitora también, porque son clones. Pero lo que me refiero es que ahí se da a entender que se forman tres células. No. Ahora lo explico. División celular. La mitosis, añadiríamos después. División celular por la que la célula da lugar a otras dos células iguales entre sí y a la progenitora. Pero lo que acabas de decir está ahí escrito, ¿no? Sí. Pero la apunté no. Sigo. No. Punto y seguido. Finalmente obtenemos dos células hijas iguales. Ya está. Y me diréis, ¿por qué esta notación si prácticamente dice eso antes? Mirad, por esto. ¿Qué son todas las actividades? Sí. Maestro, eso que tienen escrito y demás, no... Todo lo escrito está salvo ese cuadrito y un par de cosas que os voy a ir diciendo, ¿vale? Vale, bueno, ahora os busco la actividad porque vamos a repasar estas actividades, pero en una de las actividades viene la definición de mitosis. Y claro, mirad, a veces yo con las plantillas de corrección de segundo bachillerato veo cosas que no están bien descritas o que me parece que lían mal las cosas. Por eso Ángel le ha añadido esa frase. Vosotros ponéis lo inicial, que está perfectamente, y por si le cabe alguna duda al corrector, le estamos poniendo esa pequeña como conclusión, ¿no? De que salen dos células que son clones entre ellas y son iguales a esa antigua célula progenitora que existía. Y se acabó. ¿Vale? Sigo. Vamos a la mitosis paso por paso. Es un proceso continuo. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque lo divido en 4 fases, pero en realidad es todo continuo. No se para pasar de una fase a otra. Primero tenemos la profase. ¿Os suena del año pasado? Sí. Vale. ¿Qué ocurre? Se condensa la cromatina, empieza a condensarse, empiezan a formarse los cromosomas y se empiezan a visualizar. Se desintegra el nucleolo y empieza a desaparecer la envoltura nuclear. Mirad, casi que me interesa más que digáis que la membrana nuclear desaparece en esta fase, para concretar. Pero como es un proceso, luego veréis que la metafase dice que termina de desaparecer. Vosotros ponéis que la profase desaparece. Punto. ¿Sigo? Vale. Se desintegra el nucleolo, desaparece la envoltura nuclear y las parejas de centriolos se separan. Empiezan a irse hacia los polos de la célula. Seguimos. Conforme se van hacia los polos de la célula, aparecen los microtúbulos que generan las fibras del uso. Ese uso mitótico o acromático, os recomiendo que habléis de uso acromático, perdón. Mitótico es un término un poquillo más antiguo y solo de mitosis. Entonces, uso acromático es más general. Encontramos varios tipos de fibras. Fibras de Laster, fibras continuas o polares que unen los diplosomas de polo a polo. Es decir, estos son los que mantienen conectados los diplosomas. Os recuerdo también que un diplosoma eran 2 centriolos.
¿Eso suena? No, Ángel, no te suena. No. Orgánulos no membranosos, centriolos. 2 centriolos forman un diplosoma con un conjunto de células, de fibras que hay alrededor. Importante repasarlo. Fibras cinetocóricas, y te lo dice el nombre. Si son las cinetocóricas, son las que se unen a los cinetocoros de los cromosomas y están enganchando los cromosomas a los diplosomas. ¿Lo pilláis o no? Entonces, estas fibras de Laster que le dan como una textura, fibras continuas que unen los diplosomas y fibras cinetocóricas que unen los diplosomas o el par de centriolos a el cromosoma. ¿Por qué zona? Por el centrómero en la estructura del cinetocoro. En verdad todos son Aster, ¿no? Porque así es como se le llamaba a los microtúbulos que salían. Sí, lo que pasa es que ya tiene una especialización funcional. Ya como tiene una función, las que unen solo los dos, el diplosoma con otro diplosoma, son de un tipo, tienen un nombre, reciben un nombre. Los que se unen al cromosoma, otro nombre. Y las de Aster son fibras en general. Vale, ¿hasta ahí lo tenéis? ¿Qué pasa en la metafase? Mirad, yo os recomiendo, y os ordeno, ¿qué coño? Que en vez de decir termina de desaparecer la envoltura nuclear, pongáis no queda rastro de la envoltura nuclear. Para que tengan muy claro que sabéis que donde desaparece Claudia sería en la profase. Pero aquí ya no queda rastro de esa envoltura nuclear. Porque envoltura y membrana nuclear. Sí, es lo mismo. Los cromosomas, y aquí este añadido pertenece a eso, los cromosomas alcanzan su máximo grado de empaquetamiento. Por eso estábamos hablando de que eran cromosomas metafásicos, el que se veía también con todos sus brazos, las cromátidas hermanas y todo. ¿Alcanzan qué, profe? Su máximo grado de empaquetamiento. Eso sí viene en los apuntes, ¿vale? Esa parte sí viene. Y lo que hacen es que se desplazan al ecuador de la célula, formando la placa ecuatorial. Es decir, se colocan en el centro. Y aquí termina de formarse el uso mitótico. Se ha empezado a formar anteriormente y aquí ya como que se finiquita, ya está hecho. Vamos a los dibujos. ¿Veis la profase? Las fibras que salen de estos tubitos que parecen los rulos que se ponen uno por la mañana, ¿sí? 2 rulos, genera fibra, empieza a fabricar el uso acromático. Condensación de los cromosomas, empiezan a formarse. Y fragmentos de la envoltura nuclear. Lo que está pasando es que se está fragmentando y se está rompiendo. También desaparece lo que teníamos antes, que era el nucleolo, que ya sabéis que su función principal es la síntesis de ribosomas. Paso a la metafase temprana y metafase tardía. En realidad vosotros lo tenéis en una, que es la metafase. Y es que las fibras del uso empiezan a organizarse, empiezan a unirse a los cromosomas, hasta que finalmente los cromosomas están ubicados en el ecuador de la célula. ¿Qué significa el ecuador? La mitad. ¿Lo veis o no? Vale. Y si veis el dibujo, aunque ahora voy a pasar a la teoría, ¿qué es lo que pasa? Que ahora las fibras que estaban unidas a las cromátidas hermanas tiran de los cromosomas y los parten por la mitad. Por lo tanto, una cromatida hermana se va hacia un polo y la otra cromatida hermana del cromosoma se va hacia otro polo. Y aquí ya en Nogal estoy consiguiendo que haya 2N en las dos futuras células, que no esté duplicado. Sigo. Finalmente me toca cargarme el citoplasma, separarlo por la mitad y ahora veréis. Bueno, sigo. Anafase. Las cromátidas hermanas se separan y son conducidas por las fibras cinetocóricas hacia los polos opuestos de la célula, o especificados de la célula, que quede claro. Vale. Y telofase. Telos quiere decir fin, o sea que voy a finiquitar todo lo que he hecho. Y básicamente la telofase es como deshacer todo lo que hice en la profase. Empecé a fabricar el uso mitótico, ¿no? Pues ahora desaparece. Empecé a condensar el material genético en cromosomas, pues ahora lo descondenso. Empecé a desintegrar prácticamente la membrana nuclear o envoltura nuclear, pues las membranas nucleares se forman a partir del retículo endoplasmático rugoso, las fabrica otra vez. Y finalmente reaparece el nucleolo. ¿Os dais cuenta que es una profase invertida? Eso es para que ahora haya una célula. Claro, para reconstituir otra vez la estructura original de la célula. Le vuelve a hacer el núcleo. Perfecto, eso es. Todos esos procesos, profe, se regulan también por el propio ADN.
ADN que ha dado la orden de la síntesis de ciertas proteínas, de ciertas enzimas y de ciertos indicadores o marcadores. Muchas veces esto es inducido por la presencia de tal molécula, pero sí, todo lo regula el ADN. Lo que pasa es que en el momento en el que está, por ejemplo, como cromosoma... No, ahí no. Mirad, cuando ya está como cromosoma, las órdenes están prácticamente dadas. Porque en ese momento, al final estamos hablando de... ¿Os acordáis de la eucromatina y heterocromatina? ¿Sí o no? Lo hemos dado en el núcleo, ¿no? Ahora lo vemos si queréis. El vídeo de ayer. Exacto. Entonces, ahí ya está todo tan condensado que no tengo acceso a la información. La orden ya está dada, está todo fabricado, listo para que se produzca el proceso. ¿Vale? Vale. O sea que podría tener muchos ARN mensajeros ya preparados para fabricar las fibras necesarias para los diplosomas, etcétera, etcétera. Pero el núcleo ya no interactúa, solo se separa, está concentrado en eso. Esto es importante, mirad. Lo he puesto aquí abajo porque no cabía. Metafase. Conectados por microtúbulos cinetocóricos o cromosómicos. Os he añadido esa frase porque es importante que cuando me digáis lo de que los cromosomas están condensados en su máximo apogeo, se ven perfectamente, y van al plano medio de la célula, que expliquéis por qué. Y es porque los microtúbulos se unen al cinetocoro del cromosoma. Es decir, con esto el uso acromático. El uso acromático a los cromosomas. O sea que esto hay que añadírselo. Que quede claro que sabéis que los cromosomas están unidos a ese uso acromático. Profe, ¿puedes subirlo? Sí. Sigo sin ver. Conectados por microtúbulos cinetocóricos o cromosómicos. Básicamente, Yanira, lo he dicho antes, porque te he dicho que fibras cinetocóricas unen cinetocoros a los diplosomas, ¿no? Pero que lo menciono otra vez en la metafase, que están unidos ya los cromosomas a ese uso acromático. Profe, ¿y esa unión es lo que hace que en la siguiente fase se separe? Tire de ellos, efectivamente. Cuando tú ahora acortas ese uso, cuando lo está, porque los diplosomas lo que hacen es como una caña de pescar, tiran y luego recogen, y al recoger tira del cromosoma de una cromática hermana partiéndolo por la mitad. Por eso aquí veis ese dibujo de velocidad. ¿Veis que está doblado hacia el otro lado? Que está así. Pero tú, profe, dijiste que únicamente ocurre en las células eucariotas animales, ¿verdad? Este tipo de mitosis sí, porque en las no, en las vegetales esto ocurre también. Pero no tenemos diplosomas, ¿no? No, pero ya existe una serie de fibras para separar. Lo que pasa es que nosotros estamos viendo en detalle la célula eucariota animal, pero también una separación de las cromátidas hermanas. Lo que pasa es que luego diferenciaremos el tipo de división del citoplasma. Pero sin entrar en detalle, Ángel, también se separan las cromátidas hermanas. Vale. ¿Vale? Bueno, ¿lo tenéis claro? Y aquí otra vez la gráfica para que la tengáis clara. Dibujillo. Y ahora paso. Dibujo. Profe, lo que tenías escrito al lado de la gráfica también está escrito en los apuntes. Sí, eso está. ¿Veis la interfase? ¿Veis la profase? ¿Está formando los pelillos? ¿Sí o no? ¿Veis que ahora empieza a desaparecer la membrana, pero finalmente la metafase no me queda envoltura nuclear? Ha desaparecido. Los coloco en la placa ecuatorial. Es que en realidad esto es muy fácil. Están unidos por el cinetocoro a las fibras cinetocóricas del uso acromático. Recoge ese uso, tira los diplosomas, separo. ¿Veis los colores? Si antes tenía uno naranja, uno azul, ¿veis? Pues la mitad del azul para un lado, otra cromatida hermana del azul para el otro lado. Y al final el resultado es que en la telofase las dos células tienen uno de cada color, lo que necesita. Finalmente, citocinesis. Separo las dos células, ya le construyo lo que será la membrana plasmática. La estrangulo por la mitad, eso es lo siguiente que nos toca por ver. Profe, ¿y en las bacterias? ¿Qué te iba a decir? ¿En las bacterias mitosis como tal? No. ¿En esos procesos no hay? No, fisión simple o bipartición. Vale, supongo que será duplicación del ADN. Más chanchullero y más sencillo. Lo vemos cuando lleguemos al tema de bacterias, en microbiología os lo explico, ¿vale? Vale. ¿Os habéis quedado con esto? Vale, pues esto en realidad se supone que es un proceso difícil, pero al final siempre siguen la misma estructura. Si os preguntan esto, habéis triunfado como los chichos, porque esto es vomitar la teoría. Entonces os apuntáis una tarjeta de estudio, por ejemplo, o donde escribáis, ¿qué pasa en esta fase? Esto y esto. Se acabó. ¿Qué pasa en la siguiente? Esto y esto. Se acabó. Y pasamos finalmente a la citocinesis. Divido el citoplasma.
¿En qué consiste? División del citoplasma. Puede que empiece a iniciarse antes de que acabe la mitosis, cuando ya está en la parte final de la mitosis, pero no siempre, ¿eh? A veces acaba primero la división del núcleo y a continuación divide el citoplasma. Pero bueno, que sepáis que cuando va por anafase, ya terminando y ya estamos por la telofase, ya puede que esté iniciándose la división del citoplasma. Diferencia, y aquí vamos. En células animales es por estrangulación, porque se forma en el plano ecuatorial unas fibras de actina y miosina. Es un anillo contráctil. Se forman las fibras que tiran como si fuera un corsé. Imaginad que le estamos poniendo un corsé a alguien y lo cierro tanto que parto por la mitad a la persona. Lo mismo. Queda muy épico, sangre por todos lados, pero lo veis, ¿verdad? Lo tenéis en mente, alguien partido por un corsé, ¿no? Perfecto. Y ya tenemos las células. Esto provoca el estrangulamiento que origina dos células. En células vegetales, por tabicación, lo que hago es fabricar un muro en medio, una pared celular en medio, y eso hace que se separen las dos células. Tabicación, ¿lo veis? ¿Por qué? Porque con la pared no puedo estrangular. ¿Quién hace las vesículas que se van depositando en el centro poco a poco? Se van depositando hasta que ya formó la pared. El aparato de Golgi. Porque él era el encargado de fabricar esas vesículas, en este caso cargadas ¿de qué? De celulosa para fabricar la pared. Y polisacáridos. ¿Recordad también que había hemicelulosa? ¿Os acordáis o no? Vale. Y con eso hemos terminado la citocinesis. ¿Todas las cosillas que hay eso te dibujan y todo eso? No. Con lo que sepa la teoría está bien. Lo único que distingáis cómo pasa. Una cosilla que podéis notar también es que normalmente esa pared inicial que todavía no se ha formado se llama fragmoplasto. Ese nombre sí lo marcaría, ¿vale? Pero la pared ¿dónde? Aquí, la pared que se está formando entre las dos células, Alba, antes de que se termine, ves que hay un poquillo de muro, otro poquillo. Esa es la célula vegetal, ¿no? Sí, se llama fragmoplasto, lo tenéis el nombre. Y por último, significado biológico de la mitosis. Facilísimo. Es como decir otra vez el concepto de mitosis. Reparto equitativo de cromosomas entre los núcleos, lo que asegura que la información genética se transmite tal cual, sin ninguna variación entre células hijas. Vamos a ver esto qué significa en un organismo unicelular. Pues que con esto la célula se multiplica. Así se reproducen los seres unicelulares. Pero en organismos pluricelulares que permite desarrollo embrionario, crecimiento, regeneración y reparación también de tejidos.